Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este episodio de Mis Pasos por Ingeniería nos acompaña Yosadat Riverón, que es ingeniera mecánica. Así que vamos a platicar todo acerca de mecánica, de qué se trata esta carrera y muchísimas cosas que tiene que compartirnos Yosadat. Así que sin más, comencemos con el video. Bienvenida Yosadat, me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos y pues vamos a platicar de ingeniería mecánica, pero que para comenzar, pues si quieres dirnos tu información personal que se pueda saber, tu nombre, dónde estudiaste la carrera, etcétera. Bueno, y soy Yosadat Riverón. Estudié, igual que tú, compañeras de generación, nada más diferente carrera, ingeniería mecánica en la Facultad de Ingeniería en Campus CEU. Bueno, desde hace el año pasado, ahora sí, ya por fin ingeniera mecánica, ya titulada bien, todo bien. También dentro como de toda la formación fui fundadora de una agrupación estudiantil, la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería. Participé en diferentes concursos de microsatélites o picosatélites, como se le dice, los CANSAT. Y bueno, actualmente soy ingeniera de campo en una empresa que da mantenimiento a turbinas de generación de energía. Súper impresionante y vas a tener muchísimas cosas que contarnos en el área de experiencia laboral, que ahorita ya llegaremos a eso, porque la verdad es que estoy sorprendida. Pero antes comencemos con lo básico, no nos adelantemos tanto. ¿Qué es ser ingeniero para ti, Jos? Bueno, pues para mí ser ingeniero es aquella persona que con los conocimientos técnicos adquiridos es la encargada o es la persona que principalmente busca solucionar cualquier problemática o no necesariamente problemática, sino buscar como una solución más fácil para problemas o situaciones que se presenten en cualquier aspecto de la vida cotidiana, o en un proceso, en una compañía. Pues sí, básicamente es la persona que con todos esos conocimientos, aptitudes, habilidades, puede llegar a resolver cosas en el mundo, en el que estamos dentro o fuera, porque también en el espacio hay ingenieros. Así es, creo que yo también en muchas ocasiones he dicho para mejorar la sociedad en el planeta Tierra y después digo, ok, ¿y cómo incluyo a todo lo que está fuera del planeta Tierra? Que también ahí hay muchísima injerencia de los ingenieros, pero bueno, creo que qué bueno que lo dejes bien marcado y quiero comenzar a saber un poquito más de ti, de cómo llegaste a estudiar ingeniería mecánica, qué pasó con Josh chiquita y por qué decidió esta carrera. Pues realmente, la historia es como tiene sus curvitas ahí. La verdad es que de chiquita, así como que tuviera mucho interés como, o bueno, estuviera muy pegada a los ingenieros, la verdad es que no, o bueno, yo no lo sabía. Pero, por ejemplo, en la familia tenía un tío que trabajaba en Verol, no sé si se pueden decir marcas. Sí, todo, Pero bueno, todo. trabajaba en Verol y la verdad es que era, porque ya murió, ingeniero industrial. Entonces recuerdo muy bien que él organizaba como una visita familiar anual a la fábrica de Verol. Entonces lo bonito, por lo que me acuerdo de eso, es que salías de Verol con tu bolsita llena de plumoncitos, colores, plumones, plumas y demás. Ese fue como el primer acercamiento que tuve. Y de ahí fue que mi mamá una vez nos llevó al parque, creo que se llama Franklin, en Polanco, y van unos señores que algunos de ellos, por lo que recuerdo, eran ingenieros, pero ya súper jubilados, que hacían a escala barquitos. Y entonces había de dos, o te los rentaban o solo se iban y se ponían a manejar los barquitos y no te dejaban tocarlos. Y de ahí yo dije, mira, qué bonito, o sea, porque también dibujaba, entonces dije, mira, lo que dibujas, mira, lo puedes plasmar ahí y ya, pues lo manejas bonito así, ¿no? Y de ahí fue cuando dije, bueno, ingeniería naval. Pero después me enteré que tenía que entrar al ejército y dije, qué flojera, el ejército, ¿no? Guácala. Y dije, bueno, si no es el mar, el cielo. Y yo la verdad no, o sea,
como niño sabes que hay astronautas, pero muchos te decían así como, no, es que para ser astronauta tienes que hablar inglés y desde los 12 años te tienes que ir a Estados Unidos. Entonces fue así como, bueno, pues ya tengo más años. Bueno, no, o sea, no tenía tantos años, pero dije, no, el inglés pues todavía me falta. Entonces dije, bueno, ya, algo de aviones. Y ahí quedó todo el tiempo, todo el tiempo. Yo quise ingeniería aeronáutica y a la hora de hacer el pase reglamentado, pues ahora sí que nada más fue como por hacer el puro documento, puse ingeniería mecánica y segunda opción ingeniería química. Así fue el pase reglamentado. Pero en realidad yo hice mi examen a la Universidad de Querétaro, la UNAC, y por hacer del destino, bueno, no quedé, pero yo tenía mi pase automático y así fue como quedé en ingeniería mecánica. Una historia muy larga. No, la vida te llevó por mecánica, pero ya nos contarás si estás a gusto ahí o te hubiese gustado seguir intentándolo por allá. Y pues es que al final de cuentas, si nos aferramos a algo que queríamos, igual y no nos damos como esa licencia de permiso de pues, buscar y ver otras áreas que no sabemos que nos gustan y resultan ser bastante bonitas. Pero bueno, y en... ¿Quieres agregar algo ahí? ¿No? Sí. Y, y bueno, para que nos empieces a enamorar con ingeniería mecánica, ¿cómo la describirías tú esta carrera? Bueno, tal vez porque, bueno, vi que algunos de los profesores que tuvimos la describían como con una parte como más académica. Yo tal vez la describiré con un enfoque como más práctico, pero sería como la aplicación tal cual de las ciencias exactas, termodinámica, química, que es para la ciencia de materiales, aplicada a realmente lo que decía anteriormente, problemas específicos. Lo que vemos más fácil y más palpable en nuestro alrededor, o sea, la industria en la que yo, por ejemplo, trabajo, la puedo como desglosar, y es el ingeniero mecánico entra desde la parte en el mantenimiento, por ejemplo, de la turbina, ya sea gas, ya sea vapor, que realmente la turbina esté funcionando bien, luego entra el generador, y de ahí es como toda la parte donde se está generando esa parte de electricidad, que también obviamente intervienen eléctricos, intervienen industriales, interviene gente de distintas áreas, pero ahí está metido el ingeniero mecánico y después toda esa transformación que llega a las casas y después, obviamente, no sé, hace calor o el frío y es el aire acondicionado, eso también ahí hay un ingeniero mecánico presente, ya sea para el diseño tal cual del componente, el aire acondicionado, cómo funciona, si realmente va a calentar o no va a calentar toda el área, o si realmente va a servir o no va a servir ese equipo para esa casa, necesitas más capacidad. De ahí, bueno, tienes los autos, que no precisamente el ingeniero mecánico es el que te repara el auto, esa es como otra rama que tienes, y tienes los aviones, tienes las naves espaciales, en los mismos satélites tienes un ingeniero mecánico. Entonces, el ingeniero mecánico incluso también puede ser el que te está vendiendo ya tal cual, por ejemplo, un material para que pueda ser aplicado a un proceso. Nos dejas claro que ingeniería mecánica no es arreglar carros únicamente, porque entran muchísimos sistemas que son todos los que nos acabas de describir y la verdad es que mecánica tiene una amplia aplicación y que en la industria son de los más requeridos. Y con respecto al impacto social que tu carrera tiene, ¿qué nos podrías comentar al respecto? El impacto social, bueno, realmente es la obligación, sí, o sea, obligación y responsabilidad que nosotros tendríamos como ingeniero mecánico es que realmente es entregar el mejor conocimiento y la mejor parte de ti a la aplicación a la que estás trabajando. Y, por ejemplo, si yo lo pongo, por ejemplo, de mi lado, o sea, mi responsabilidad es dar como la mejor guía, tanto al mecánico que tengo a mi cargo como a mi supervisor que tengo a mi cargo, porque de un primer momento lo más básico es se me golpea un equipo y bueno, se lastima un fierro y ya está. Eso es lo mínimo que puedo tener. Pero ya de ahí lo más grave es se me lastima a alguien y no sé, pierde un dedo, una mano y ya no puede seguir trabajando, o pon tú, ya cerré la máquina, todo está bien, pero yo no tuve como esa preocupación de seguir como un proceso
y ahora se me fregó toda la máquina, o han habido, no sé, en otras industrias que ocurren, por ejemplo, derrames y ya te fregaste toda una población o algo así. Entonces, realmente lo que o sea, lo que todo ingeniero, no solo mecánico, sino de cualquier área, incluso hasta lo vemos con los médicos, es tener esa responsabilidad con el conocimiento que tú estás dando es para dar un bien. Así es. Totalmente, yo creo que sobre todo los ingenieros que trabajan con mucha maquinaria, los accidentes son a la orden del día. Sí, totalmente. Y es tener muchísimo cuidado, tanto nosotros mismos tener esta responsabilidad, como también los que dirigen estas empresas o están a cargo de estos laboratorios e industrias, pues que le pongan seguridad a sus empleados, a sus trabajadores, porque la verdad es que es muy complicado y también pues tener como en consideración estos aspectos que son muy importantes porque al final de cuentas somos humanos. Y también pues aquí entraría como la responsabilidad ética va de la mano en general también con el medio ambiente, con todo lo que se genera como invenciones y creaciones. ¿O tú qué opinas, Jos? Eh, bueno, la verdad es que sí. Igual, por ejemplo, una de las áreas donde llegué a meterme dentro de la universidad, que por muy tomé otros caminos y ya no pude hacer, por ejemplo, la tesis, pero fue, por ejemplo, la sustentabilidad que hay cuando se crean las misiones espaciales. Y ahí es donde uno dice, o sea, dentro de la Tierra tú ves todo lo que hay, ¿no? El cambio climático, la gran cantidad de basura, cómo se deforestan diferentes zonas, todo ese tipo de contaminación. Pero, ¿qué está pasando, por ejemplo, allá arriba, ¿no? En las órbitas, por ejemplo, ahorita con todo lo que se está teniendo de avances, que otra vez está como bueno, ya está el viaje, ¿no? Que hicieron para lo de Marte, y eso, o sea, ok, en tierra lo vemos así, pero ¿y en el espacio cómo se ve? Entonces, por ejemplo, es esa responsabilidad ética de, ok, en tierra ya tienes todo este show porque tal vez no se hizo una buena planeación y demás en todos los procesos e industrias que ya se tienen y ahora se está tratando de mitigar un poco, pero en el espacio, ¿cómo lo haces? Entonces es ahí donde entra que desde tu planeación veas qué le va a pasar o cómo no vas a impactar, por ejemplo, ahora en la órbita o en el ambiente espacial, por ejemplo. Entonces, o sea, entra desde el tierra, desde agua, aire y ahora hasta el espacio. Totalmente. Cuando tú me comentaste esto de la sustentabilidad en el espacio, yo dije, ¿por qué nunca se me había ocurrido? Y es que también nunca nos hablan de estos como también riesgos que nosotros tenemos en el espacio para cuidar, porque al final de cuentas ya no solo habitamos la Tierra, sino habitamos otros lugares y pues la vista a futuro es que así sea. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado y y regularización con respecto a esto. Entonces, qué bueno que lo mencionas, Jos. Y regresando a ingeniería mecánica en concreto, ¿qué materias recuerdas que llevabas o qué conocimientos consideras que son representativos de tu carrera que hacen la distinción con las otras ingenierías? Bueno, de cajón, creo que son las termodinámicas y de esas me acuerdo muchísimo porque fueron mi coco. De hecho, esas fueron de las materias que yo siempre dije, no, pero, o sea, las tengo que pasar, las voy a pasar, voy a aprender, pero en mi vida voy a trabajar en eso. O sea, eso no me... ¿Para qué? Y no, la verdad es que hoy en día lo veo y pues, básicamente mi trabajo es eso, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las que me acuerdo súper bien que se llevaban porque era termodinámica, la normalita, o sea, las bases, luego termodinámica aplicada, luego laboratorio de máquinas térmicas, eh, transferencia de calor y, por ejemplo, mi sueño era especializarme en diseño mecánico, entonces eran, o sea, las mecánicas estáticas, dinámica, ¿qué más era? Mecánica de sólidos, diseño, ¿qué era? Diseño, algo así. ¿Y manufactura asistido por computadora? No. No, fíjate que eso solo lo ven los mecatrónicos. Hay materias que uno diría, bueno, pero ¿por qué no las llevan los mecánicos? Pues si realmente está como dentro de su área. ¿Y por qué la llevan los mecatrónicos y los industriales? Porque, por ejemplo, recuerdo que también, ay, no me acuerdo qué otra materia, algo de procesos, no, manufactura,
No. No, procesos de manufactura asistido por computadora lo llevábamos nada más los mecánicos. Y ya realmente que veían algo de fundición, soldadura y demás, solo lo veían mecatrónicos e industriales. No sabía eso. Pues es que son todos los procesos de mecánica, fundición, torno, fresa, deberían de llevarlos los mecánicos. Oh, sorpresa. Bueno, al menos en, En tu plan de el plan de estudios. estudios que llevábamos, porque ya ves que hicieron después del cambio. En ese cambio, me parece, ahora ya no llevan todas, pero creo que sí llevan un módulo de soldadura o algo así. Pero nosotros era como una optativa. Lo veías todo asistido por computadora y ahora sí con calculitos y dibujo y todo en el software. Pero así en la vida real, así en físico, Bueno, es algo que me hubiera gustado. Sí, porque realmente yo creo que lo han de hacer por el cupo del laboratorio, porque recuerdo que cuando nosotros lo llevábamos siempre se estaban peleando por eso, porque éramos muchos y no sé qué tanto y el laboratorio es bueno, no corto, sino pequeño y pues yo creo que va por ahí, pero sí es algo necesario, pero también todo lo teórico que tú llevaste, mis respetos, porque cuando, por ejemplo, nosotros teníamos termo aplicada y cuando pasábamos, bueno, ustedes a transferencia de calor, nosotros ni en sueños vimos eso y yo recuerdo cómo la sufrían. Sí, la verdad es que sí. Y también sabes en cuál, ¿cómo era? Medio continuo. sí. Mecánica del medio continuo, que nosotros, por ejemplo, solo llevábamos la introducción, así como una raspadita, y los que realmente la llevan así como ya de fondo y súper bien son los geofísicos. Ajá. Y es una materia también súper difícil porque ya ves otro tipo de álgebra, que se me fue el nombre, pero ya ves otro tipo de álgebra. Ya, o sea, si ya la básica era así como, se me hace un poco pesada, ahora te meten otro tipo de álgebra y es realmente para entender los procesos, para modelarlos. De hecho, un episodio pasado fue de Olivia, que es ingeniera geofísica, y me comentaba que una de las materias más pesadas era esa. Y yo pensé que era la misma que llevaban los mecánicos, pero ahora me entero que no. No, solo hasta creo que bueno, al menos en mi plan de estudio, no sé cómo digo ahora, decía introducción al medio continuo. Y muchos decían, te va a tocar miedo continuo, porque la verdad es que sí, la sufrías y qué gacho. Sí, es una materia bastante difícil que ahora por puro gusto me gustaría darla en Pasos por Ingeniería nada más para ver de qué se trata porque yo me perdí de eso. Sí, que es divertida a cierto punto, pero o sea, la verdad es que sirve. Al final de todo sirve. Totalmente. Y ahora yéndonos hacia ese lado, ¿qué habilidades sientes que se desarrollan en la ingeniería que estudiaste o que estas habilidades que tú traigas en tu persona hoy en día gracias a la carrera y que te son muy útiles? Yo diría, bueno, primero, ahora sí que el pensamiento crítico, porque pues recuerdo muy bien una maestra de materiales no metálicos, que esa profesora, no me acuerdo bien del nombre, pero lo que sí me acuerdo era como de su personalidad porque era muy práctica. O sea, recuerdo que había días en los que llegaba y decía, muy bien muchachos, tenemos este problema, díganme cómo lo resuelvo. Y no pueden meter ningún metal, obviamente, porque la materia no metálicos. Y, o sea, lo que me agradó de eso, o de al menos el tipo de profesores que tuve así, era que te ponían como a pensar y a razonar más allá de lo normal. Que a veces también es como algo bueno y algo malo que tenemos, porque al ser tan críticos y al tener como ese conocimiento tan técnico, cosas que a veces pueden ser como muy fáciles o muy simples, ya nos hacemos como pelotas y ya, así como que ya no le encontramos, pero ese como pensamiento crítico unido con todo el conocimiento técnico, yo creo que ese es algo que es una habilidad ya básica de un ingeniero, que a veces también por eso nos dicen, es que ustedes son tan cuadrados. Puede que sí, pero es por todo ese trasfondo que traemos de conocimiento técnico y ser tan críticos. Y a la par ser como, bueno, que te hace ser como más analítico sobre los procesos. Entonces, pues yo diría que más bien es eso, el pensamiento crítico y abstracto y el ser analítico, tal cual.
Yo creo que ese pensamiento que desarrollamos gracias a las matemáticas que llevamos nos permite tomar decisiones muy rápido dentro de la industria y también fuera en la vida personal, lo cual es útil. A la mayoría de la gente como que sí se les hace extraño que nosotros nos manejemos como que con esa dureza o firmeza de decisiones, pero son muy útiles. Que no sea tan Exacto. común en la sociedad no significa que son muy útiles y que qué bueno que las desarrollamos. Exacto. ¿Y cuáles serían las áreas de especialización que tiene tu carrera? No sé si tengan módulos de salida en ingeniería mecánica. Sí, teníamos cuatro. Sí, de que estoy segura eran cuatro. Empezaba todo lo de sistemas biomédicos, que era como, era biomédicos o mecatrónico, algo así, era una de las áreas. Otra era diseño mecánico, otra era manufactura y materiales, y el último módulo era termoenergía. Yo, la verdad, porque te dan, creo que son 9 materias optativas, algo así. Yo hice Tutti Frutti. Yo tomé, sí tomé de diseño mecánico, tomé creo que, de hecho llevaba una materia contigo, era la de diseño del producto, algo así. Ah, sí, ahí, y yo dije, ¿cuál? Pero sí, esa fue la que llevamos. Yo pensé que antes, ajá. No, antes llevamos una que era álgebra lineal. Ay, sí es cierto, pero casi que no nos hablamos nunca, ¿o sí? No me acuerdo, creo que sí. O Creo sea, que sí, pero ya al final. ajá, como que nos empezamos a hablar al final, ay, qué tristeza. Pero creo que eso fue en segundo semestre, entonces tuvimos de ahí en adelante el resto de la carrera. Pero sí, sí me acuerdo de esa, tomé diseño industrial y de ahí tomé algunas materias en conta, creo que solo fue una, que era igual, diseño y comercialización o algo del producto, igual, pero esa fue en conta. Luego tomé planeación de la demanda, sistemas de planeación. O sea, yo hice un show de ahora sí que de las optativas, pero fue porque, digamos que desde el inicio de la carrera, algo que tenía como muy en la cabeza de mi mamá, era que me decía mucho así como, mira, mínimo si vas a ser ingeniera, trata de no ser como especialista en una sola cosa. Me decía así como, trata de tener como opciones, conoce un poquito de todo. Entonces, también dentro de como de mi sede, por ejemplo, yo soy ¿cómo se diría? Técnico contable. Entonces, por eso es que también me llamaban la atención algunas cosas como de, ok, sí está padre cómo se produce una cosa, cómo la diseñas, pero ¿y después cómo la comercializas? ¿Cuál es el precio de esa cosa? ¿Cómo después lo puedes vender y demás? Y dije, ah, mira, pues de algo sirvió lo de la contabilidad en mi vida de ingeniería y ahora lo veo acá con esta materia. Entonces yo la verdad es que sí, yo quería diseño mecánico, pero por todo lo que hice dentro de la carrera dije, bueno, yo creo que voy a tomar un poquito de todo. Y está súper bien que hayas tomado un poquito de todo porque así te permites entender muchísimas áreas que pues si no se pudiera agarrar como de un poquito de aquí y de allá, muy difícilmente. Y además porque, por ejemplo, esos conocimientos de contabilidad, si dijiste contabilidad, ¿verdad? Sí, contabilidad. Son muy buenos porque al final de cuentas todo suma en tu vida personal, hasta también va a funcionar. Entonces qué bueno que tengas esa versatilidad y creo que todos deberíamos de aprender de ti en esos aspectos. Y oye, algunos proyectos, ya sea desarrollos, invenciones o investigaciones rescatables dentro de tu carrera que es ingeniería mecánica, que pueda, como resaltar el gran trabajo y la importancia que tiene la mecánica en el mundo. Yo diría que, bueno, ahí podría haber teorías conspirativas y muchas cosas más, pero por ejemplo, todo lo que fue la carrera espacial es más que el claro ejemplo de cómo está la ingeniería mecánica metida pues realmente en casi todo ese proceso. El cálculo de las órbitas, estás viendo mecánica. En el material, por ejemplo, los escudos de calor en las cápsulas para que pudieran regresar al planeta después de dar como la vuelta. En los primeros como pininos que hicieron para que el hombre llegara a la luna. O sea, todo eso ahí es mecánica.
pues básicamente hasta la logística, ¿no? De qué material realmente sí nos funciona y qué material no va a funcionar. Pues sí, todo, o sea, realmente todo eso es mecánica y eso, pues a mí me quedó más que claro en el momento en el que participé, por ejemplo, en los concursos de los Kansas, que son los satélites, los chiquitos, que son como para introducir ahora sí que a los muchachos, o bueno, en Japón incluso hasta los niños, dentro de lo que es la ingeniería aeroespacial, porque ahí realmente te das cuenta de que en cada equipo mínimo debería de haber un ingeniero mecánico o alguien que tenga conocimiento de la mecánica porque está, o sea, la necesitas para la estructura, la vas a necesitar. Y yo me acuerdo que casi siempre era así cuando estábamos trabajando en el proyecto, porque la convocatoria te decía, no sé, el cáncer debe de pesar 500 gramos. Y básicamente, ahora sí que el equipo que podría decir se mandaba dentro del proyecto era el de mecánica, porque era así como, pues yo te entiendo que le quieres poner tal sensor y te entiendo que la batería se la tienes que poner, pero no nos podemos exceder. ¿Por qué? Porque entonces ya la resistencia al material y mira, ya lo, o sea, hacíamos como más o menos los cálculos y les decíamos, mira, las vigas que estamos poniendo, o sea, simplemente ya no te puedes exceder más. Y siempre era como ese pique de, o sea, yo te estoy diciendo que necesito meter este sensor y era así como, bueno, pero vamos a tratar entonces de bajarle peso, pero que no impacte para que cuando golpee entonces no se nos rompa todo y esté todo intacto. Entonces, ese por ejemplo fue un gran reto que la verdad ahí sí dije, ok. O sea, incluso en esto necesitamos conocimientos de mecánica porque si no, el huevito que era nuestro astronauta se va a romper y ya valió. Y qué chido que tengan como estas experiencias porque logras comprender cómo es que funcionan cosas físicas. Al final de cuentas creo que mecánica está muchísimo más pegada a la física que otras carreras de ingeniería y ese conocimiento, lo importante que es para entender y comprender cómo es que funciona todo nuestro planeta Tierra y afuera para poder aprovecharla como herramienta y lograr cosas increíbles como se ha hecho en la carrera hacia el espacio. Y ahora una pregunta que va muy aunada de esto, ¿en dónde podría trabajar un ingeniero mecánico? Más bien en donde no podré. Bueno, o sea, hay áreas en las que es más que obvio que puede trabajar, que por ejemplo es todo el sector energético. Bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, a veces yo llegué a escuchar así compañeros como, no manches, los industriales, y casi siempre, recuerdo, era mucho la broma a los industriales, ¿no? Que era así como, son administradores con casco. En algún momento, lo admito, yo también llegué a decirlo, pero cuando te das cuenta de la inmensidad o el campo que existe para un ingeniero mecánico, te das cuenta que, ok, está bien que sepas mecánica, pero puedes aprender un poquito de otras disciplinas, porque ves ingenieros mecánicos, por ejemplo, en automatización. Y es algo que dirías, bueno, pero ahí debería estar un mecatrónico o tal vez un eléctrico, no sé, algo así. O, por ejemplo, en las áreas, me tocó trabajar directamente con gente que veía cosas de logística. Y era como, pero eres ingeniero mecánico. O sea, sí, pero sabía cómo era el proceso, por ejemplo, la cadena de suministros, cómo era, por ejemplo, el ensamble de un auto, que decía, ok, sí, como yo sé cómo funciona todo ese proceso, entonces es que yo muevo tales camiones así, hago tales cosas así. O incluso, por ejemplo, llegué a trabajar en la industria petroquímica y los mismos vendedores eran ingenieros mecánicos. ¿Por qué? Porque, o sea, lo que se vendía era un pellet. Obviamente se hacen diferentes tipos de pellets con diferentes aditivos y ellos eran los que iban al cliente y le decían, mira, si tu aplicación es, no sé, hacer un cajón para que te contenga químicos, bueno, te conviene entonces y en tu máquina puedes inyectar de esta manera, con tal temperatura y demás. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, su conocimiento técnico, aunado a la empresa en la que estaba, le estaba dando como el mejor consejo ahora sí que para su empresa y para el material. Entonces, básicamente,
pues el ingeniero mecánico puede estar en casi todos lados siempre y cuando obviamente, aparte de tu área de especialidad, como que te abras horizontes y entres un poquito en las áreas en las que vas a estar. Sí, realmente lo mismo que comentábamos, un ingeniero mecánico por tener todo este conocimiento siempre se va a necesitar en cualquier industria, con todos los ejemplos que nos ha hecho Joss, pues queda más que claro. Y no sé si nos puedas compartir en esta pregunta un poquito de tu experiencia, ya me contaste un poquito afuera de cámaras, pero de todo lo que has hecho, si quieres, desde que iniciaste y a lo que hiciste, a tu bebé caminar. Mi bebé camina. Bueno, lo que te contaba detrás de cámaras era que participé ahora sí que durante toda la carrera. Básicamente lo que traté de hacer era ahora sí que adquirir experiencia, porque ahora, no sé, si tú ya quieres salir al campo laboral, casi te dicen, necesitas tener 20 años de experiencia, y es así como, ok, soy estudiante, ¿cómo rayos adquiero experiencia si hasta como pasante no me aceptan? Entonces, recuerdo que en una feria que hicieron como del empleo, me acuerdo bien que me acerqué al como stand de GE, porque yo quería entrar al laboratorio de GE de turbinas, porque yo decía, sí, las turbinas, ¿qué turbinas? Para ver, eran solo las de avión. Y me dijeron, pues mira, necesitas experiencia. ¿Y qué experiencia puedes tener? Obviamente si eres un estudiante. Me dijeron así como, hay capítulos estudiantiles, hay asociaciones estudiantiles, hay proyectos, y ahí fue cuando me enteré, por ejemplo, de Baja SAE, ¿no? Que es también un proyecto súper completo donde hay de todas las ingenierías, y dije, ok, puede ser. Pero estaba muy chiquita para Baja SAE, entonces fue que entré y empecé a ver lo de la asociación y cómo crearle, bla, bla, bla. Y ahora sí que empiezas a hacer como toda esa red de networking, y empiezas a darte cuenta que no nada más está lo clásico de auto, avión y, pues no sé, la nave o el transbordador. Hay muchísimas cosas más, y fue que me enteré, por ejemplo, de este concurso de Kansas. En ese entonces yo no, o sea, sabía que existían concursos, pero yo decía, no manches, o sea, un concurso que organiza la NASA, no, ha de estar cañón, o sea, solo el MIT va. Y empecé como a meterme en eso, empecé a ir como proyecto por proyecto, y por ejemplo gané en 2015, gané el segundo lugar en el de Misiones Espaciales México, que organiza la Agencia Espacial Mexicana. En 2017 fue la primera vez que fui al concurso que organiza la NASA en Estados Unidos, y fue así como, no manches, o sea, ahí fue donde de veras te das cuenta que el conocimiento es el mismo aquí y en China. La forma, lo único que cambia es la forma más bien en la que estás resolviendo el problema. Entonces, como las películas americanas clásicas, así que llegas tú con tu cosito, todo puchito, así medio feito, o sea, y tú lo crees feo, ¿no? Pero llegas allá y sí, o sea, obviamente hay universidades que lo que cambia pues es obviamente el presupuesto, y hay cositas que sí se ven más bonitas, más estéticas, pero no sé, hablábamos por ejemplo allá con chicos de la India y nos decían, oye, no manches, ¿qué material utilizaste para hacer esta capa protectora? Y era así como, es cartulina. No manches, ¿en serio? Y era así como, sí, es cartulina. ¡Ay, qué buena idea! No se nos ocurrió, y nosotros así como, ¿en serio? Nosotros era lo que teníamos, porque de verdad el presupuesto que teníamos era poco, ¿no? Y no sé, a ellos les preguntábamos, oye, porque llevaban como antena un tipo como parrilla, asador, y era así como, oye, tu parrilla asador, o sea, está buenísimo, ¿cómo lo conseguiste? Y era así como, no, a nosotros nos costó muchísimo conseguirlo, porque tuvimos que traerlo de acá y pedir permiso al gobierno y demás. Entonces te das cuenta que a veces lo único que cambia no es el conocimiento, sino la forma en la que adquieres pues ahora sí que la tecnología, por así decirlo. Y bueno, ese fue como dentro de la carrera. Al siguiente año nos fue mejor, y ahí quedamos séptimo lugar a nivel mundial, que fue así como, wow, quedamos séptimo a nivel mundial. Y ya de ahí, por lo mismo de que yo quería como saber realmente qué era el mundo laboral, entré a una compañía petroquímica, que lo que hacía era, ahora sí que generaban pellets. Bueno, su proceso final era la generación de pellets de alta y baja densidad, de polietileno. Y ahí yo estaba, por ejemplo, dentro del área de calidad. Y ahí fue donde dije,
el trabajo de oficina no es lo mío. No, no me gustaba estar en la oficina, aunque era, por ejemplo, pasante, podríamos decirle así. La verdad es que yo decía, ay, no, trabajo de oficina, no, a mí, o sea, no es que yo quiera estar metiendo las manos todo el tiempo, pero yo decía, no, o sea, estar en la computadora, no me gusta mucho. Y la verdad es que en esa empresa lo bonito que yo tenía era que era el área de calidad. Y lo bonito era que yo hacía, por ejemplo, auditorías y cosas así. Y dije, mira, me gusta estar como en contacto con otras áreas, conocer qué es lo que hacen y demás. Y fue cuando me llegó la oportunidad de entrar como a esta empresa en la que ahora estoy, que es para dar mantenimiento a turbinas. En mi caso yo doy el mantenimiento a una turbina de vapor. Y ahí la verdad fue como, o sea, no son los como trapecios que se ven en el libro, o sea, es una maquinota. Y la primera vez que lo vi cuando me mandaron de entrenamiento dije, no manches, ¿a poco esto es una turbina? O sea, yo no me acuerdo haberlos visto en el libro, no me acuerdo haberlo visto una en persona así en vivo y a todo color. Y me ha tocado, por ejemplo, ya un mantenimientos y lo que te contaba ahora que había estado en una instalación y literal, o sea, llegas a la máquina y cada que llegas a una máquina es más conocimiento y es aprender rápido, porque como por lo mismo que son tiempos de entrega, que las máquinas tienen que estar obviamente puestas en marcha porque pues hay pérdidas y demás, o sea, literal tienes que aprender rapidito y de todo. Y me tocó en esta experiencia, en esta última experiencia, o sea, aprendí cosas eléctricas, aprendí literal, o sea, un poquito de todo, bien ver lo de los materiales, porque hay, o sea, en una turbina ves mucho conocimiento de la carrera, o sea, ciencias de materiales, esfuerzos, diseños de componentes, o sea, era así como, no manches, esto me acuerdo que lo vi en la carrera y yo, o sea, son de esas cosas que dices, no manches, a menos que me dedique 100% de diseño, lo voy a ver. O a menos que me dedique 100% a manufactura, o sea, ahí lo voy a ver. Y llegas a la máquina y es así como, no manches, aquí está todo. Entonces, sí, la verdad es que de todo lo que he hecho, o sea, digo, fue buena elección haber estudiado ingeniería mecánica. Totalmente. Y ahorita que dijiste lo de la turbina, me sentí súper identificada porque, no sé, amiga, si tienes alguna foto al lado de una turbina, pero yo tengo una al lado. Bueno, ahí me mandas una y yo pongo la vía. Porque ese fue el primer contacto que tuve con una turbina y la vi en un cuarto gigantesco y yo lo mismo que pensaste, tú lo pensé yo. Y es que no son estos cuadritos que teníamos y son más grandes que tú y es como, wow, que yo estaba diseñando cosas como estas, obviamente en papel, pero es como sorprendente ese shock y qué bonito que tú también lo viviste. Sí, porque, por ejemplo, o sea, ya estando dentro de la industria te das cuenta que, por ejemplo, no sé si recuerdas la que teníamos en el laboratorio de máquinas térmicas, que era una cosita así, chiquita. Y ya cuando llegas ahí, o sea, hay de máquinas que son chiquitas, que son así como, mira, qué tiernas, está chiquita. Todos son chiquitas, hay cosas que las puedes levantar con la mano, no se levantan con la mano, pero las podrías levantar con la mano y, o sea, está chiquito, pero de repente hay unos monstruones que, o sea, la verdad está muy padre, está muy bonito, pero igual está peligroso porque te resbalas, te caes, te pegas, está feo, pero, o sea, sí es así como, mira, y la verdad es que a mí, por ejemplo, algunas veces yo digo, bueno, si pudiera dar clases en la facultad, yo diría así como, miren muchachos, esto, o sea, les estoy enseñando esto en papel y esto es lo que van a ver en su vida real, o sea, esto es lo que hay allá afuera. Porque ahí es cuando, o sea, ya después ahí cuando lo ves dices, no manches, mi profesor tenía razón, sí se ve así. Ajá. Pero que te enseñen una foto es así como, pum, impactante. Sí, yo creo que nos hubiera servido mucho tener una imagen antes, porque a mí si no me dicen esto es una turbina, yo no me hubiera dado cuenta jamás. Para mí era una máquina gigante. Sí, tal cual. Y bueno, y hablando de todo esto que ya has pasado varias cosas, pues tú coméntanos cuál es el reto más grande, ya sea profesional o académico, que has tenido y cómo lo resolviste. Retos, creo que me he encontrado varios. Creo el más importante o el más
No, no fuerte, pero sí que me hizo así como decir, o sea, está bien que sepas, pero tienes que seguir aprendiendo. Cuando me mandaron de entrenamiento, me mandaron a Houston. Entonces era así como, ok, eres ingeniera, nadie te lo va a quitar, eres ingeniera, sabes inglés, está bien, sabes inglés, pero fue como un shock porque era tal cual todo, o sea, toda la cosa, la parte técnica era en inglés. Y entonces era como bien pesado en ese momento como entender, o sea, en español, si tú me lo explicabas en español, te hubiera entendido más rápido que como esta parte en inglés, ¿no? Y después recuerdo que ya, obviamente, meses después me volvieron a enviar como para otro entrenamiento y ya el cambio, bueno, digamos, el shock fue diferente porque ya, o sea, como que ya venía curtida en eso y ahí fue cuando dije, ok, yo me acuerdo que llegaba del entrenamiento a casa, comía y decía, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a estudiar más. Y ni siquiera, o sea, sí era como parte técnica, pero era así como, tengo que estudiar más, pero vocabulario, porque, o sea, estoy del nabo, me dicen 20 palabras y de las 20 palabras estoy entendiendo 3. Entonces, o sea, no es el inglés, bueno, sí era el inglés, pero era así como, necesito el vocabulario para entender. Y después cambias el switch porque vas a trabajar, o sea, te están entrenando allá, pero tú vas a trabajar en Latinoamérica, entonces tienes que cambiar el switch. Entonces, básicamente primero fue eso, el idioma, porque también trabajo con gente de, ahora sí que de toda Latinoamérica, y Latinoamérica somos tutti frutti. Hay portugués, hay español, hay gente que a veces sabe hasta francés, o sea, vienen gente extranjera, o que el inglés es igual su segunda lengua y tienes que hacer malabares como para entenderse, ¿no? Ese es el primero. El idioma es el que más es un reto muy grande, que todo el tiempo y es constante. Y el segundo, yo diría yo, es el tratar con la gente, tratar de ser como empático, porque ya, ahora sí que ya fuera todo el mundo, o sea, te dicen, es el ingeniero, la ingeniera Marisol, la ingeniera Yosadat, y te van a ver y van a decir, ah, ok, sí, es la ingeniera, pero te van a ver chiquita. Entonces a veces ya ni siquiera si eres hombre o mujer, es que estás muy joven, y entonces para ellos es así como, es que está muy chiquita, no sabe, no ha visto estas cosas, y yo soy un dinosaurio, y yo ya sé, y ya lo he vivido. Entonces a veces es eso, tratar de ser empático y, o sea, tampoco no que te dejes, pero sí con conocimiento y con fundamentos y argumentos, es decir, mira, yo sé, o sea, sé lo que sé por esto, esto, y pues es que te recomiendo esto. Y a veces es eso, es la empatía y el saber cómo manejarte y lidiar con diferentes personalidades la que te puede ayudar a tener las cosas un poco más sencillas. Creo que has pasado de todo y yo ya te veo como un dinosaurio gigantesco que sabe mucho y que pues qué bueno y qué padre que has tenido esta oportunidad de tener estas experiencias. Y con respecto a todo esto de ingeniería mecánica, ¿hacia qué áreas de desarrollo se proyecta tu carrera en los siguientes años o tú qué opinas? Te diría que seguirá así en toda la parte que es la energía, porque obviamente están buscando diferentes formas de energía, sabemos que está la eólica y demás, pero creo que en ese aspecto siempre se va a necesitar un ingeniero mecánico. Ese creo que va de cajón, igual que otras ingenierías, pero el mecánico ahí va. Creo que ahora igual con todo, bueno, no es que sea nuevo, pero como que otra vez se le está dando un boom a todo lo que es la parte aeroespacial. O sea, igual, toda la parte aeroespacial va a necesitar ingenieros mecánicos, porque cuando a mí me dieron como el orientación vocacional, eh, me decían, o sea, si quieres ser como ingeniero aeroespacial o, pues sí, aeroespacial, me decían, bueno, si no quieres entrar a la milicia, porque en ese entonces no sé para qué toda la gente quiere entrar a la milicia, o para todo era la milicia, me decían, tienes que entrar a la milicia, ¿no? Pero si no quieres entrar por ya sea ingeniería naval o para ser piloto o demás, ingeniería mecánica es la opción. Entonces, por ejemplo, todas esas áreas, pues sí, sí es cierto, la verdad al final no estaban como tan errados cuando me dijeron eso, sí, ingeniería mecánica es la opción porque es como la base y de ahí se va ramificando. Entonces, todo lo que es eso, energías, la parte de aeroespacial que te digo, eh, logística, planeación de la demanda, todo lo que son cadenas de suministro,
un ingeniero mecánico y ahí lo puedes tener. Porque sé que en algunas otras universidades se tiene la de mecánico industrial e incluso antes en la UNAM estaba el ingeniero eléctrico o bien el ingeniero industrial, el mecánico industrial. Entonces estaban esas dos ramas y de hecho un director anterior a este que ahorita está en la Facultad de Ingeniería, este Guerrero, me parece que se apellidaba, es mecánico industrial, mientras que otros profesores son mecánicos eléctricos. Y era por los módulos que tenían de salida. Y pues está interesante ver cómo es que se están uniendo todas estas carreras de ingeniería, porque tanto la mecánica con conocimientos de industrial por la logística y operaciones son muy útiles, también los mecánicos electricistas, que yo creo que en ese momento existieron por la necesidad, ¿no? Y ahorita vuelve esa necesidad otra vez, porque ahora necesitamos ingenieros que sean capaces de entender muchísimas áreas. Y aunque uno sea mecánico, por ejemplo, ingeniero mecánico en tu caso, tú ya también conoces un montón de áreas también porque te lo permitiste y eso te enriqueció como ingeniera. Entonces me parece asombroso. Hubo un tiempo que siendo, por ejemplo, ahí servicio social de lo de contabilidad, me tocó, de repente, por ejemplo, yo llevaba todo lo de facturas, ¿no? Estaba en DHL, que estaba en ese entonces, era DHL Global Forwarding, que estaba ahí al ladito del aeropuerto. Entonces, todos los días, por eso me encantó al final hacer el servicio social ahí, porque todos los días yo iba al aeropuerto. Entonces todos los días yo iba, entraba al aeropuerto, veía los aviones, cómo entraban y salían. Y, por ejemplo, un día platicando con la gente de ahí me decían que tenían como un área, pareciera un área de ingeniería, porque, por ejemplo, eso, yo sé que eso lo llevan los industriales, que es embalaje, algo de embalaje y no sé qué otra cosa. Pero, por ejemplo, a mí me tocó escuchar eso, que obviamente no nada más DHL, puede ser FedEx, puede ser cualquier otro. Cuando envían, por ejemplo, las vacunas, para enviar vacunas tienen que ser contenedores súper específicos que mantengan la temperatura y demás del medicamento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que para ese tipo de cosas tenían a su área de ingeniería que llegaba, no sé, tal empresa, así como soy el laboratorio shalala que necesito transportar esta vacuna, tiene estas especificaciones y nada más dime si puedes o no puedes transportarla. Entonces ahí entra como su área de ingeniería que dice, ok, necesita entonces un contenedor que pueda transportar las vacunas, que tengan tal espacio, que se mantengan a tal temperatura y que dentro del contenedor no se esté moviendo, o tal vez el contenedor le tenemos que poner tal protección y demás, porque algo, por ejemplo, que también bueno, para mí era interesante, era así como, oye, ¿cómo vuelas? O sea, hay carros que, por ejemplo, se ensamblan en países específicos, ¿no? Aquí en México tenemos en Puebla la de Volkswagen y ahora tenemos en Silao la de, me parece que es Toyota y Honda, pero hay otros autos que sí se envían, ¿no? A veces se mueven de México al mundo entero, ¿no? Entonces, imagínate cómo son esos contenedores que tienen que tener, o sea, a los autos para que no la pintura no se haga fea o los rines y demás. Entonces, ahí, por ejemplo, también entra el ingeniero mecánico. Totalmente, y qué padre que pongas esta perspectiva porque muchos pensamos, así como los niños piensan que el agua solo llega a la llave por obra del Espíritu Santo, que también las cosas que vienen hechas en tal, pues obviamente necesitan un proceso logístico de operaciones, de embalaje y todo esto, y que al final de cuentas son ingenieros los que están detrás, ¿no? Entonces, qué interesante que lo menciones así. Y tú, con tu experiencia y toda esta trayectoria, ¿qué sientes que es lo que más te ha dejado haber estudiado ingeniería mecánica? Pues siento que, aparte de, bueno, la verdad es que bonitos recuerdos, primero porque la carrera en sí fue como montaña rusa. Hay veces que estás así como, sí, soy súper fregón para la carrera, y hay veces que en las que estás así como, puta, no manches, ¿cuándo se va a acabar esto? O la verdad es que la regué, no era la carrera que yo quería. Entonces, primero que nada es eso, como la resiliencia. Eso es lo primero que me dejó la carrera. Y de ahí, como que esa facilidad de poder
estar en casi cualquier área y poder, o sea, sentirme así como que no soy la persona en la sala que, no, la verdad no sé qué hablan, no, o sea, sí más o menos, o sea, tal vez no sé todo, pero sé un poquito y me puedo defender tal vez. Entonces yo creo que esas son lo que yo agradecería a la carrera, que me dio como esa facilidad de poder decir, mira, estoy en una industria petroquímica, puedo saber un poquito de esto. Estoy en la parte de energía, puedo saber un poquito de esto. Estoy como en algo de procesos, sé de esto, manufactura, un poquito de esto. Entonces sabes como que un poquito y no andas como tan perdido, lo único que vas a necesitar es pues especializar. Y ahora van las preguntas que van hacia el final, las de cajón, que si volverías a comenzar tus estudios con el aprendizaje que tienes ahorita y que has obtenido durante todo este tiempo, ¿qué harías diferente para aprovechar mejor, de mejor manera todo? Esto para que obviamente no existen los viajes en el tiempo aún, pero para que las personas que nos estén viendo y quieran o están estudiando ingeniería mecánica lo aprovechen de mejor manera. Yo diría actitud, primero actitud, porque la verdad es que cuando yo entré, como no fue como la carrera que yo quería así como en primer lugar, la verdad es que mi actitud no fue la mejor. Fue así como, ay, guácala, es ingeniería mecánica, yo no quería ingeniería mecánica, guácala. Entonces, la verdad es que la actitud sí importó mucho porque era así como, puta, o sea, la verdad es que en los peores días cuando te sientes así que la montaña rusa ya va bajando, y te sientes así como todo down, la actitud es lo que te va a sacar ahora sí que adelante. Es la que te vas a decir, sí, la verdad es que por esto, estoy estudiando aquí, o tú solita te echas porras. Esa diría yo que sería el primer cambio que haría. Y con todo lo que sé hoy, y yo diría, ay, esa por Dios, ponle más atención a la termodinámica. Porque volvamos a lo mismo, por la misma actitud yo decía, ay, qué flojera, termodinámica, a mí no me gusta, a mí pónganme dibujo, pónganme a diseñar no era AutoCAD, era SolidWorks. SolidWorks, Solid Edge, a mí pónganme en CATIA, pónganme a hacer ese tipo de cosas, pónganme a hacer proyectos, a mí eso me gusta, pero cuando me decían, no, que ponte a hacer los cálculos, era así como, lo que yo hubiera hecho es sí, pon un poquito de más atención en esas materias, te van a servir mucho. Entonces, básicamente es eso, actitud, atención y nada, porque la verdad es que si yo puedo dar así como mi punto de vista, a pesar de que me costó un poco, a veces mucho, yo fui como de las que la verdad no salí así como limpia, sí reprobé 2 materias, las recursé. Pero, por ejemplo, y eso es curioso porque eran materias que me gustaban, porque a mí me gustaba un poquito la electrónica, y yo decía, pero ¿por qué rayos si me gusta y me llama la atención y leo y estudio y todo? ¿Por qué lo tengo que recursar? Y la verdad es que, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo dije, mira, o sea, tal vez, o sea, el gusto está bueno, pero tienes que ponerle más coco, más empeño, porque si no, pues así no. Y eso es lo que yo diría, o sea, que aunque me pasara todo eso, era así como, aunque te guste, ponle más ganas, porque sí sale. Sí, y además, aún así, aunque estudies muchísimo, por ejemplo, yo me consideraba buena en ciertas materias y ahora que las tengo que retomar para estudiar y ahora enseñársela a los demás en mi canal, me he encontrado con, no manches, no sabía que esto era así. O sea, yo lo hacía por inercia, pero no entendía realmente. Y es hasta que te pones a estudiar nuevamente que dices, esto es esto, y esto se hace por esto, y esto, ¿no? Entonces, y también lo comprendo con todos los estudiantes y como nosotros lo vivimos, porque no solo teníamos termo, ¿no? Teníamos 6 más. Entonces, era muchísimo el esfuerzo, pero lo más que puedan, aprovechar el tiempo. Sí, güey. Hasta los tiempos muertos, así. Yo me acuerdo que hubo un semestre que tuve, y fue el mejor semestre que tuve. Tenía como 6 o 7 horas libres. Y literal era así como, ¿y qué voy a hacer? Me voy a picar los ojos. O sea, obviamente ya comí, ya, porque entrenaba básquet, entonces decía, ya fui a entrenar básquet y todavía me sobran 5 horas, ¿qué voy a hacer? Y era como, ¿qué hago? Pues nada, me acuerdo que tenía un profesor de ecuaciones diferenciales y me acuerdo que él fue bien claro. Ese tipo de gente me encanta. Yo no me voy a quebrar la cabeza haciendo un examen. Si estudian de aquí,
se hacen bien los ejercicios, entienden la clase, van a pasar mi materia. Y bien fácil, bien rápido. Como yo tenía tanto tiempo libre, yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya, voy a agarrar el libro. Y agarraba el libro, era un libro de McGraw-Hill, que era un chonchote de este pelo. Y decía, bueno, ya me voy a poner a estudiar, pues tengo tantas horas libres, la verdad es que pues, me voy a poner a estudiar y ya, me ponía a hacer los ejercicios, hacía todos, hasta los de los cuadritos que decía, puede ser que los puedes hacer así. Y la verdad es que fue, o sea, a veces decimos sí, y yo comprendo que tenía compañeros que viajaban 2 horas para llegar a la universidad y luego otras 2 o 3 horas para llegar a sus casas, ¿no? Y ahí dices, bueno, el tiempo. Pero a veces hay diferentes formas. Yo me acuerdo que había un compañero que me decía, no, mira, yo busco videos o pongo un audio y ahí voy escuchando y así voy estudiando. O no, es que en el camión, aunque voy parado, voy leyendo, ¿no? O algo así. Entonces era así como, o sea, lo que necesitas no es tiempo, ni un lugar, un espacio que sí es, o sea, es válido, pero lo que necesitas son las ganas. Totalmente. Yo también, o sea, creo que muchos que nos estén viendo hasta este punto van a notar y se van a sentir identificados con esto, porque a veces no tenemos las mejores condiciones de estudio, que porque vivimos lejos, que porque también tenemos muchísimos problemas económicos y hay que trabajar. Entonces hay muchísimas dificultades y muchísimas cosas que podríamos tener en contra, pero si al final nuestro deseo es superarnos, vamos a hallar la manera, como tus amigos y yo también tuve amigos que llevaban libros y parados se iban leyendo el libro y que todo el mundo lo voltea a ver como loco, pero al final estás aprovechando el tiempo de manera que salgas tú mejor y que también piensen que esto es un instante. O sea, 5 años suena mucho, pero no es mucho si lo piensas. Entonces aprovechen su etapa. Y sí, la verdad es que sí, cada etapa vale. Cada etapa vale, cada etapa cuenta y hasta esos ratos en los que a veces dices, no manches, tengo un chorro de hambre, pero salgo hasta las 10 de la noche y luego son 2 horas hasta mi casa y no manches, está lloviendo. Y por ejemplo, en mi caso, yo vivía en ese entonces por el Estadio Azteca. Había veces que yo decía, no manches, hay partido, hasta hay partido del América. Entonces, habían ya varios factores. Salía tarde, no había comido, en la mañana había ido a trabajar y luego decía, no manches, hay partido en el Azteca. Entonces era así como, no, o sea, échale, porque la verdad es que sí, o sea, son 5 años. Había compañeros que yo recuerdo que adelantaban materias. Y yo decía, no manches, qué buena onda, pueden adelantar materias. Yo no puedo adelantar materias, pero así sean 5 años, pero sé que después de esos 5 años va mejor, va mejor. Totalmente, y vete, ya vas a mejor, así que, y también ese sufrimiento se extraña al inicio. Yo me acuerdo que cuando terminé la carrera, así como, y ahora ya no voy a sufrir por ninguna materia. Sí, la verdad es que sí, terminas y yo me acuerdo que, bueno, estaba trabajando y me acuerdo que esa primera semana, fue esa primera semana que dije, como los pingüinos de Madagascar, así como, ¿y ahora qué hago? Porque era así como, ya, o sea, ya no tenías materias, ya no tenías tareas, no tenías que entregar proyectos, series, o sea, y estás así como, ¿y ahora? O sea, sí, estaba la tesis, pero, o la tesina, o lo que quieran hacer, pero era así como, ¿y ahora? Ya no siento como tanta presión como la que tenía en ese momento. Sí, entonces es temporal, échenle ganas a todos los que nos están viendo. Y como última pregunta, Jos, y la pregunta del millón, si regresaras el tiempo con la experiencia que tienes hoy en día, ¿elegirías ingeniería mecánica ahora sí? Sí, no, ¿y por qué? Yo creo ya, o sea, si es teniendo ya toda esta experiencia que ahorita tengo, no. La verdad es que, o sea, me gusta mucho mi carrera, amo mi carrera, pero de hecho tengo un amigo que siempre me dijo así como, Jos, estás estudiando ingeniería mecánica, pero tienes alma de industrial. Y la verdad es que, o sea, sí me gusta mi carrera porque si no la hubiera estudiado, digo, no hubiera hecho como tantas cosas y tal vez no me hubiera interesado en muchas otras. Pero si ya tuviera todo este conocimiento, ya no sufriría doble vez y mejor ahora elegiría, por ejemplo, ingeniería industrial, que igual es una ingeniería que a mí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, cuando mi hermana iba a elegir su carrera, fue así como, estudia ingeniería industrial. Está bien padre, es ingeniería industrial. Entonces, sí, yo creo que con todo esto, yo diría ingeniería industrial, sí, como volver al futuro, ingeniería industrial.
Y mira, y creo que lo puedes hacer ahora porque hay muchísimas maestrías, inclusive en la UNAM, que van hacia industrial. Entonces, mira, tienes la oportunidad y no sé si tu hermana eligió industrial, pero espero que sí. Por ahí, por ahí. Por ahí Pero va. sí, la verdad es que sí. Porque incluso cuando mi hermana le eligió fue así como, yo sabía, pero ¿por qué le dijiste eso a tu hermana? Y era como, no, yo no le dije nada. O sea, yo puse la idea en la Levanto mesa, las manos. pero yo no fui. No, pero súper bien. Y pues me alegro muchísimo de todo lo que has logrado porque siempre te he visto muy activa y me da muchísimo gusto y que en el capítulo 300 de de este episodio, digo, de esta serie que estoy haciendo ya me digas, y ahora ya no solo las turbinas me asombraron, ahora fue esto. Entonces espero que te vaya muy bien como siempre, Jos. Y pues no sé, ¿algún mensaje final que quisieras dejar? Eso, o sea, que el momento en el que se sientan así como súper down, así como me siento cosita chiquita, que ya no puedo ser así como, acuérdate de por qué o de tu sueño, de por qué elegiste la carrera. Porque, o sea, primero puede ser la carrera, pero ya después puede ser, no sé, un trabajo o puede ser alguna actividad u otro sueño en el que digas, no manches, se está poniendo bien difícil y es así como ya no quiero a mi mamá o me quiero regresar a mi casa o cosas así en el que digas, no, la verdad es que estoy aquí por esto y es mi sueño y voy a seguirle. Entonces, la verdad es que sí, eso al final de todo es actitud y que si es lo que quieres y es lo que te gusta, pues le eches todo. Así es, y pues con ese mensaje último ya te agradezco, Jos, por tu tiempo y por todos los consejos y palabras que les brindaste a todas estas personas seguidores de Pasos por Ingeniería, así que muchas gracias por estar aquí, Jos. Gracias, Sol, gracias a ti. Bye. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Jos y yo estamos muy felices de que hayan llegado hasta este punto del video, que hayan tomado todos los consejos que Jos nos trae. Recuerden que toda la información se las dejo en la caja de descripción abajo y pues nosotros nos vemos en un siguiente episodio. Bye.